quiero mostrar cómo la ansiedad es como un globo, ¿verdad? Y puedes sostener este globo en mi mano así, ¿verdad? No es tan difícil, ¿verdad? Y si tengo un poco de, ¿cómo es? Pero de dos es un poco más difícil. Y obviamente si puedes tener, no sé, 5, 10, sería muy difícil, ¿verdad? Y la ansiedad es como si yo fuera a soplar más cosas en este globo, con más aire, ¿verdad? Y aire es como, no sé, nuestros problemas, ¿verdad? Y cada estrés, cada miedo, cada preocupación puede llenar más el globo. ¿Qué pasaría? ¿No? Explota, ¿verdad? Se explota o se cae el globo de mi mano, ¿verdad? Y eso es como la ansiedad, ¿verdad? Podemos sostener un poco de ansiedad, ¿no? ¿Verdad? En nuestras vidas, uno o dos problemas. Pero ¿qué pasa? Cuando tenemos muchos problemas, muchas preocupaciones, ¿verdad? Mucho miedo sobre cosas, es demasiado, ¿no? Para soportar, ¿verdad? Y hay gente con ansiedad, con preocupación. Y vamos a hablar de eso. Y vamos a hablar sobre una historia bíblica, un rey, Josafat, que pasó por ansiedad y por problemas y como Dios proveyó en medio de sus problemas. Y muy bien. Bueno, yo he tenido momentos como un joven pastor, creo que todavía soy un joven pastor, pero bueno, he tenido momentos como un joven pastor de sentir, ¿no?, el peso de mi llamado. Pensaba, bueno, yo no puedo hablar otro idioma, tratar de cuidar el rebaño con sus problemas. Siempre hay gente mandándome peticiones de oración y bueno, es muy bueno, ¿no? Quiero orar por ustedes y personas que mandan peticiones. Buenos días, Silvia. Hay gente que me manda peticiones de oración por Facebook, por ejemplo, y me gusta, me encanta orar por personas. Pero a veces puedes sentir un poco de estrés y ansiedad si piensas que tengo que llevar todos esos problemas en mí mismo. La verdad es que Dios no me creó, no quiere que lleve todos mis problemas en mí mismo, ¿verdad? Vamos a hablar un poco más sobre eso más tarde en el mensaje. Pero he sentido el estrés y la ansiedad de ser pastor. Y tal vez ustedes también tengan estrés, ansiedad y preocupación, miedo, ¿verdad? De cosas. Y vamos a hablar con Dios puede ayudarnos. Pero dice en Efesios 4, 6, miren aquí, dice en la primera parte, y ya leímos estos versículos, dice, por nada estéis afanosos, ¿verdad? Es un mandamiento de Dios, ¿verdad? De no llevar preocupación, ansiedad. Y yo he pensado, bueno, la Biblia dice que no debo tener ansiedad, pero tengo ansiedad, ¿verdad? Y pienso, bueno, no es bueno. Y no sé si es posible de ser un cristiano y también tener ansiedad a la vez. Y no sé. Pero vamos a hablar un poco sobre eso. Y hay mucha gente en Uruguay con ansiedad, en realidad. Según el Colegio Médico de Uruguay, hay 10% de la población adulta aquí tienen ansiedad, trastornos de ansiedad. Otro grupo, el grupo asesor científico honorario, yo creo que 30% de los adultos uruguayos reportan un nivel alto de malestar psicológico, ¿no? 1 de 4 adolescentes y jóvenes dicen que se sienten tristes o desesperados. Y otra encuesta dice sobre jóvenes menores de 30 años, dice que 63% de los jóvenes afirmó sentirse solo o muy solo, ¿verdad? Entonces, si te sientes solo, con ansiedad, depresión, esos problemas, no estás solo, ¿verdad? Ya hay otras personas. Y quiero decirles que Dios puede ayudarnos, ¿verdad? La verdad es que vivimos en un mundo quebrantado, un mundo con pecado, como resultado de la caída de Adán y Eva, la muerte de Edén. Pero tenemos que recordar primero que Dios
no creó un mundo como vimos hoy en día, ¿verdad? Dios creó un mundo y dijo que era bueno en gran manera, dice en Génesis, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Pasó que los seres humanos, nosotros, destruimos el mundo, ¿verdad? Nos decidimos de no obedecer a Dios y hacer lo que queremos hacer en vez de seguir a Dios. Y como resultado, vivimos en un mundo quebrantado, ¿verdad? Un mundo con enfermedades y guerras y violencia y todo eso. Pero no debemos echar la culpa a Dios por los problemas en el mundo, ¿verdad? Dios es justo, ¿verdad? Y perfecto. Y Dios nos ama. Pero nosotros, como resultado de no obedecer a Dios, cambiamos el mundo. Y la verdad es que hay muchas cosas en el mundo que provocan el estrés, la ansiedad, las personas. Y tenemos que hacer un montón de cosas, ¿verdad? Criar a nuestros hijos, ir al médico a veces, lidiar con problemas financieros, entre otras cosas. Hay muchas cosas que provocan el estrés y la ansiedad. Y tenemos que aprender cómo lidiar con esas cosas, con el estrés. Y voy a mostrar una cosa más antes de ir a una historia en Segunda Crónicas. Algunas personas, hay varios niveles en el espectro de la ansiedad. Y hay algunas personas que tienen síntomas de ansiedad ocasionalmente, ¿verdad? Y eso es más como cuando alguien, por ejemplo, ellos tienen que tomar un examen, ¿verdad? Y no sé si ustedes se sienten antes de tomar un examen, pero siempre antes de hacer un examen, una prueba, algo importante, me siento un poco de estrés y ansiedad, ¿verdad? Y eso es normal, ¿verdad? Y creo que un poco de estrés en realidad es bueno, ¿verdad? Porque eso nos ayuda de enfocarnos. Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la ansiedad, de algo más debilitante, ¿verdad? Hay gente que tiene dificultad a veces para respirar, ritmo cardíaco, más rápido a veces, cuando se sienten la ansiedad. No pueden funcionar con normalidad, ¿no? La verdad es que la ansiedad afecta tanto al cuerpo y la mente. Y en otra semana vamos a hablar sobre la preocupación, y eso afecta más la mente. La ansiedad afecta tanto al cuerpo como la mente, ¿verdad? Y de nuevo, no soy médico, ¿ok? No estoy preparado, no quiero hablar sobre la parte física. Y creo que si ustedes tienen algo, un problema físico, ustedes deben ir al médico. Pero como ya hablamos, somos seres humanos, ¿verdad? Y somos físicos y espirituales, ¿verdad? Amén. Y debo hablar y decir lo que la Biblia dice sobre la parte espiritual. La Biblia tiene mucho de decir sobre la ansiedad. ¿Ok? Eso es la introducción. Pero el título de hoy es Sana mi mente ansioso. Sana mi mente ansioso. Vamos a ir a Segunda Crónicas, capítulo 20. Página 409, en las Biblias con tapas duras, 409, en el Antiguo Testamento, Segunda Crónicas, capítulo 20. La mayoría de los versículos de Segunda Crónicas van a ser en el televisor, entonces pido que ustedes busquen Segunda Crónicas 409. Vamos a ver un ejemplo bíblico poderoso cómo lidiar con la ansiedad, el estrés. Vamos a hablar sobre un rey Josafat. ¿Ustedes conocen el rey Josafat? No hablamos mucho sobre este rey en realidad. Rey Josafat. Y él era el cuarto rey de Judá. Judá era el reino sur de Israel. Y él era un rey muy bueno. Israel tuvo reyes malos y buenos, pero él era un rey bueno, un rey que respetaba a Dios, amaba a Dios, quería seguir a Dios. Y pero vamos a hablar sobre un problema que él tenía. Segunda Crónicas 20, versículo 1. ¿Todos tienen? Segunda Crónicas 20, versículo 1. ¿Cuál es la primera palabra?
Pasadas, muy bien, pasadas. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat, diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en esa palabra, que es Engadi. Okay. Hazezón Tamar. Hazezón Tamar, que es Ganade. Ya, entonces, acá en 2 Crónicas 20, versículo 1, no tengo esos versículos de más diapositiva, vemos que hay 3 enemigos de Judá, de Josafat, que vinieron contra ellos, ¿verdad? Y 3 naciones unieron fuerzas para atacar a Judá, ¿no? Como Brasil, Argentina y no sé, Paraguay, ¿no? Se unieron para atacar a Uruguay, ¿verdad? Probablemente Uruguay va a ganar, ¿verdad? Pero 3 naciones unieron fuerzas para atacar a Judá, 3 contra 1, ¿verdad? Obviamente, Josafat tenía mucho miedo, ¿verdad? Y entonces, algunos mensajeros, y dice en versículo 2, acudieron algunos y dieron aviso a Josafat. Y no sé, me imagino cómo ellos eligieron al mensajero, ¿no? Que tenía que avisar a Josafat las malas noticias, ¿verdad? No sé, vamos a jugar roca, ¿cómo se llama? Es un juego, ¿no? Para elegir quién va a decir las malas noticias al rey. Y él se enteró, obviamente, sobre ese ataque de las 3 naciones. Y sabía que era demasiado para soportar, ¿no? Miren el versículo 3. Versículo 3, no tengo en la diapositiva. Versículo 3. Dice, entonces, él tuvo temor, ¿verdad? Él tuvo temor, mucho miedo, ¿verdad? Ansiedad, otra palabra, ¿verdad? Y la preocupación al enterarse, ¿no? de los 3 enemigos que vinieron para atacarlos. Era demasiado para soportar. Hay un dicho, cuando llueve, diluvia. Cuando llueve, diluvia. ¿Ustedes conocen ese dicho? Y a veces parece, ¿no? Que nuestros problemas vienen en grupos, ¿verdad? Tenemos un problema y a la vez tenemos otro problema, ¿verdad? Un problema financiero, también un problema de salud, también un problema con nuestros hijos. Y vienen en grupos a veces, parece, ¿no? Nuestros problemas, ¿verdad? Y, por ejemplo, primero se me rompió la bici, después me enfermé, todo se junta, ¿verdad? Hablamos de eso, ¿verdad? No sé si es una historia real de ustedes, pero bueno. Y todo se junta, ¿verdad? Y a veces parece, ¿verdad? Que nuestros problemas vienen en grupos. Y como expliqué en el globo, podemos tal vez soportar 1 o 2 problemas, ¿verdad? Sí, nos da estrés, pero de tratar de soportar, sostener varios problemas y dificultades en nuestras vidas, en varios asuntos de nuestras vidas, es muy difícil, ¿verdad? Nos da estrés, ansiedad, ¿verdad? Y además, imagínense tratar de sostener esos problemas sin la ayuda de Dios. Es aún más difícil, ¿verdad? Y Dios puede ayudarnos. Dios quiere ayudarnos. A veces estés en una situación así, ahora mismo, ¿verdad? A veces no te lleves bien con tu jefe, también tienes problemas con la vendida, Delia. También, tal vez no sabes cómo vas a pagar las cuentas, tienes preocupaciones sobre tu salud, ¿verdad? Te sientes abrumado, ¿no? Y además, algunos cristianos, con buenas intenciones, ellos dicen, bueno, un cristiano no debe tener miedo, solo tienes que confiar en Jesús, tener fe, ¿verdad? Y Dios va a solucionar todos sus problemas, ¿no? Y sí, debemos tener fe, debemos confiar en Dios, ¿verdad? Pero también a veces vamos a tener y sentir ansiedad, ¿verdad? Quiero mostrarles en Lucas 22.
Y voy a leer los versículos en la diapositiva. Jesús, la noche antes de ir a la cruz para pagar por nuestros pecados. ¿Jesús pecó, sí o no? Nunca pecó, ¿no? La Biblia dice que Él fue tentado como nosotros, ¿verdad? Pero sin pecado. Sin pecado. Y la noche antes de ir a la cruz, Él estaba orando. Y en el Monte de los Olivos. Y tengo aquí, si ustedes quieren ver, yo saqué, mi esposa y yo fuimos a ese lugar. Y aquí es una imagen de Getsemaní, en donde es el Monte de los Olivos. Y ustedes saben, no sé si ustedes saben, los olivos viven por cientos de años a veces. Algunos hasta 2000 años. Entonces, es una posibilidad. No digo si es verdad, que es verdad. Hay una posibilidad de que hay olivos que hoy en día, de la época de Jesús, hay una posibilidad, ¿no? Y eso es el Monte de los Olivos, hoy en día. Es una foto de 2020. Algunos olivos. Y en este lugar, Jesús y sus discípulos oraron la noche antes de ir a la cruz. Leemos en Lucas 22. Y él, Jesús, Lucas 22, versículo 41. Y él se apartó de ellos a distancia, con un tiro de piedra y puesto de rodillas, oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Verdad? Jesús ya sabía lo que iba a pasar, el dolor, el sufrimiento que él iba a experimentar en la cruz, para pagar la deuda de nuestros pecados. ¿Verdad? Somos pecadores, tenemos una deuda de pecado, y nosotros no podemos pagar la deuda de nuestros pecados por nuestra cuenta, pero Jesús fue a la cruz para pagar la deuda de nuestro pecado, porque Él fue el sacrificio perfecto en nuestro lugar. Y entonces, antes de ir a la cruz, Jesús tenía mucho miedo y experimentó esa ansiedad. Versículo 43, Lucas 22, 43. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. ¿Verdad? Dice, y estando en agonía, ¿verdad? Agonía, estrés, ¿no? Podemos decir ansiedad, ¿verdad? En agonía, oraba más intensamente. Dice que era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra, ¿verdad? Entonces vemos a Jesús, una persona sin pecado, ¿verdad? Y él fue y es 100% Dios, también 100% ser humano, ¿verdad? Y él nunca pecó, pero aquí vemos a Jesús en el Monte de Olivos, en agonía, ¿verdad? Con ansiedad, con ansiedad, con agonía, en agonía. Y él oraba. Pero él siguió la voluntad de Dios y fue a la cruz, ¿verdad? Gracias a eso podemos tener la salvación, que es por Jesús, ¿verdad? Jesús dijo que soy el camino, ¿no? La vida, la verdad y la vida. No hay otra manera de ir al cielo sino por Jesús, ¿verdad? Entonces vemos que Jesús, que fue perfecto, también tenía ansiedad, agonía, todo eso, ¿verdad? Entonces la ansiedad no es un pecado, la ansiedad no es un pecado. Dice aquí, la ansiedad no es un pecado, es una señal de que hay algo mal, ¿verdad? Una señal. Es una señal, tenemos una camioneta y recién se prendió una luz, ¿no? Luz de motor, ¿verdad? Y odio cada vez que cuando se prende, porque tengo que pensar, ok, ¿cuál es el problema? Y tengo que revisar a veces el manual o llevarlo a un taller. Pero ese luz de motor es un señal que dice que, bueno, hay algo mal en el auto. ¿Y puedes usar el auto cuando se prende la luz del motor? Obviamente sí. Pero no se recomienda por mucho tiempo, ¿verdad?
si no arreglas tu auto o cuando se prende esa luz, obviamente en el futuro no vas a poder usar el auto, pero es un señal de que hay algo mal con tu auto. También la ansiedad es una señal que dice, bueno, hay algo mal, ¿verdad? Con tu cuerpo, contigo. Tienes que lidiar con ese problema. Entonces, la ansiedad es una señal que te alerta. Y voy a mostrar 3 cosas que debemos hacer cuando nos sentimos ansiedad, estrés, cuando no sabemos qué hacer. Pero la ansiedad es una señal que nos alerta que, hay 3 cosas. Primero, que es hora de orar, ¿verdad? Cuando sentimos la ansiedad, la primera cosa que debemos hacer es orar, ¿verdad? Les decía antes que podemos hacer más de orar después de orar, pero no podemos hacer más de orar antes que ores, ¿verdad? Antes que oremos, ¿verdad? La primera respuesta cuando viene la ansiedad debe ser orar, ¿verdad? Filipenses 4:6, el versículo que ya leímos, habla sobre la oración. Sí, dice acá, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, ¿verdad? No dice que delante de TikTok o las redes sociales, delante de Dios, ¿verdad? Incluso antes de hablar con un amigo, con tu pareja, con alguien más, debemos hablar con Dios. Llevar nuestras peticiones delante de Dios cuando nos sentimos ansiedad, cuando nos sentimos ansiosos, ¿verdad? En toda oración y ruego. Debemos rogar, no solo pedir de Dios, rogar, ¿verdad? Rogar, ¿verdad? A veces por mucho tiempo, a veces cuando nos sentimos ansiosos y tristes y tenemos preocupación, debemos ir a Dios y rogar, orar, ¿verdad? Esa es la primera cosa que hacemos cuando nos sentimos ansiosos. Miren, en 2 Crónicas, capítulo 20, perdón, página 410. Dice, entonces, él tuvo temor. ¿Cómo respondió? Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová. Jehová es otro nombre para Dios, página 410, versículo 3. Para consultar a Jehová y hizo pregonar ayuno a todo Judá. Ellos no solo oraron, sino también ayunaron, también, ¿verdad? Y ayunar es pasar tiempo, muchas veces sin comida, y en vez de comer, orar. Y la verdad es que hablar de ayuno no es muy popular, ¿verdad? En la iglesia. Podemos hablar de otras cosas, y yo ayuno una vez en cuando, pero ellos decidieron para tratar de captar la atención de Dios, de orar, también de ayunar. También miren el versículo 5. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá, de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo, Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? ¿Verdad? ¿Qué fe ellos tenían, verdad? De no solo ir y pedir, bueno, Dios, no sé si puedes ayudarnos. No. Ellos acudieron a Dios con fe, con mucha confianza y fe en Dios, ¿verdad? Y además de eso, ellos contaron la historia como Dios los ayudó en el pasado, ¿verdad? Y ellos tenían confianza de que Dios podía y puede ayudarnos, ¿no? En el presente. ¿Verdad? Además, versículo 9. Dice, si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, a causa de nuestras tribulaciones. Clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amén.
No está hablando de la salvación eterna, está hablando de salvarnos, ¿no? de los tres enemigos, naciones enemigos. Entonces ellos oraron cuando ellos se sintieron la ansiedad. Hay una doctora y ella es cristiana. Ella escribió un libro que se llama Enciende tu cerebro, la clave para la felicidad, la manera de pensar y la salud. Y ella dijo, es algo muy interesante aquí. Y obviamente creemos en la oración, no porque la psicología dice que es importante, y además, probablemente ella es cristiana. Pero ella dijo, se ha encontrado que 12 minutos de la oración enfocada diariamente sobre un periodo de 8 semanas puede cambiar la mente hasta tal punto que se puede medirlo en un escaneo cerebral. ¿Verdad? 12 minutos. ¿Mucho tiempo o no? No es mucho tiempo, ¿verdad? En realidad. Debemos orar por mucho más tiempo, en realidad, ¿verdad? 12 minutos por 8 semanas, ¿verdad? Puede cambiar nuestro cerebro, ¿verdad? Entonces, la oración no solo toca el corazón de Dios, sino que cambia la química de tu cerebro, ¿verdad? Nuestra mente puede cambiar, ¿verdad? En vez de sentir ansiosos, Dios puede cambiar nuestras mentes, ¿verdad? Y hay una palabra, y no vamos a meternos mucho en este tema, pero se llama neuroplasticidad. Ustedes que no sé esta palabra, okay. No vamos a meternos mucho en ese tema, porque quiero obviamente enfocarnos en la Biblia, no en la ciencia y todas esas cosas, aunque creemos que los dos pueden ir juntos. Pero la neuroplasticidad es la capacidad del cerebro para reorganizarse y crear nuevas conexiones neuronales, ¿verdad? Y Dios puede ayudarnos, ¿no? De cambiar nuestro cerebro, nuestras mentes. Y tenemos algo que se llama la amígdala. Ustedes conocen esa palabra amígdala, ¿verdad? Eso suena una alarma, ¿no? Nos da una alarma, ¿verdad? Nos sentimos estrés, preocupación, ¿verdad? Miedo, ansiedad. Es la amígdala que suena una alarma. Pero ¿qué pasa muchas veces? Muchas veces cuando nos sentimos ansiosos, mucha gente con ansiedad se sienten ansiosos y en vez de buscar una solución, se enfocan, se obsesionan en la alarma, ¿no? En su ansiedad, ¿verdad? Y buscan una pastilla para calmar su ansiedad. Y de nuevo, no soy médico, a veces debemos ir al médico, ¿verdad? Y buscar ayuda. Pero en vez de tratar de lidiar con la ansiedad, se obsesionan en la alarma, ¿verdad? Es como si yo fuera en mi auto, cuando se prende la luz del motor, si yo fuera a obsesionarme en esa luz. Bueno, tengo esa luz, bueno, no sé qué hacer. Bueno, voy a poner un poco de cinta para cobrar esa luz, para no pensar en esa luz más, ¿verdad? ¿Va a solucionar el problema, sí o no? No, ¿verdad? Voy a tener el problema y va ¿cómo se llama? Empeorar, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a lidiar con el problema, no solo pensar en la alarma. Obviamente es natural pensar en lo que podría salir mal, ¿verdad? Es natural pensar en eso. Pero cuando meditamos en lo negativo, en los pensamientos negativos, en nuestra ansiedad, va a empezar un ciclo, ¿cómo se llama? Un ciclo negativo, ¿verdad? Pensamos más en nuestra ansiedad, nos sentimos más ansiosos y nos sentimos más preocupados y tenemos más miedo. Entonces tenemos que cambiar, ¿verdad? Y los pensamientos negativos alimentan la ansiedad. La ansiedad alimenta más pensamientos negativos. Es un círculo vicioso mental, ¿verdad? Tú te preocupas por algo, tu cuerpo reacciona, ¿verdad? Tensión, corazón acelerado, nervios. Entonces tu mente interpreta esos síntomas como prueba de que realmente algo anda mal.
eso te hace preocuparte aún más, ¿verdad? Y tenemos que aprender cómo cambiar ese círculo vicioso, ¿verdad? La Biblia dice y nos llama a llevar cautivo todo pensamiento. A la, ¿qué dice? A la obediencia de Cristo, a Cristo. Llevar cautivo, ¿verdad? Cuando viene un pensamiento negativo, y vamos a hablar en otra semana sobre los pensamientos negativos. Cuando viene un pensamiento negativo, cuando nos sentimos ansiosos, tenemos que llevar cautivo ese pensamiento, ¿verdad? Y no obsesionarnos en esos pensamientos y no profundizarnos en esos pensamientos, ¿verdad? Dice llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo. Y dice, bueno, no voy a pensar en todo lo que puedo pasar, ¿verdad? La ansiedad muchas veces es pensar en lo que puede pasar en el futuro. La verdad es, la gran mayoría de las cosas que pensamos, negativas, estoy hablando, la gran mayoría de las cosas negativas que pensamos que puede pasar, no pasa, ¿verdad? Pero nos obsesionamos sobre esas cosas muchas veces y terminamos siendo personas muy ansiosas, mucho miedo. ¿Qué rompe el ciclo? Primero es la oración, ¿verdad? Cuando nos sentimos ansiosos, cuando te sientes ansiosos, debes ir primeramente a Dios, ¿verdad? Orar, rogar, ¿verdad? 1 Pedro 5:7. Ustedes conocen este versículo. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Verdad? Me encanta, dice echar. Echar nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Podemos y debemos llevar nuestra ansiedad a Dios. Dios no quiere que nosotros llevemos nuestras ansiedades y preocupaciones. Dios quiere que llevemos nuestras ansiedades sobre Él en la oración, ¿verdad? Dice que Él tiene cuidado de nosotros. Si está en tu mente, está en su corazón, el corazón de Dios, ¿verdad? A Dios le importas, ¿verdad? No debemos pensar, bueno, Dios no quiere escuchar mis ansiedades, mis preocupaciones. No debemos pensar, bueno, Dios es demasiado grande y a Dios no le importa mi salud mental. No. Dios quiere escuchar nuestras ansiedades, quiere que oremos y llevemos nuestras ansiedades a Él. Debemos. Y una cosa más, después hablamos sobre la otra cosa. Entendemos que la vitamina D, ¿no? Del sol es importante, ¿verdad? Entendemos esto y no voy a meterme en ese tema. Y además eso puede ayudar con la depresión, la vitamina D, pero es otra cosa. Pero hay algo que se llama la vitamina G, ¿verdad? G. Y es la gratitud, ¿verdad? La vitamina G. Y vemos aquí en Filipenses 4:6, la última parte. Dice, toda oración y ruego con acción de gracias. Con acción de gracias, ¿verdad? No solo debemos orar y rogar, sino también debemos expresar, ¿no? Agradecimiento, ¿verdad? Obviamente a Dios, a las personas en nuestro alrededor, pero realmente debemos agradecer a Dios por sus bendiciones. Y eso nos ayuda a bajar la ansiedad que nos sentimos, ¿verdad? Y es interesante, dice, sí, por nada estéis afanosos. Entonces la solución es orar, ¿verdad? Con acción de gracias. Y eso es exactamente lo que la ciencia dice, ¿verdad? La Biblia prueba lo que la ciencia dice, ¿verdad? Se realizó un estudio en el que se descubrió que la parte del cerebro
de donde proviene la ansiedad es la misma de donde proviene la gratitud. La ciencia coincide con la Biblia en que no puedes estar ansioso y agradecido al mismo tiempo, ¿verdad? Y entonces, la Biblia prueba antes de que la ciencia descubriera de que no puedes sentir ansiosos y agradecidos al mismo tiempo. Entonces, si te sientes ansiosos, debes orar y debes agradecer a Dios, ¿verdad? Entonces, la ansiedad no es un pecado, es una señal de orar y también es una señal que nos alerta que es hora de pausar. A veces tenemos que pausar. Miren de nuevo en 2 Crónicas. Ustedes tienen este versículo, vamos a leer algunos versículos de 2 Crónicas de nuevo. Y, 2 Crónicas 20, versículo 12. Página 410, versículo 12, dice: Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. ¿Verdad? Estaba en pie delante de Dios, ¿verdad? Y con un abrazo, ¿verdad? Esperando, ¿no? La respuesta de Dios, ¿verdad? Y la verdad es que esta parte es muy difícil para mí, ¿verdad? Quiero andar, y es difícil para mí de pausar y respirar, ¿verdad? Y esperar en Dios. ¿Por qué? Porque pienso que es un perder de tiempo, ¿no? De esperar, ¿no? No quiero esperar, no quiero gastar tiempo haciendo nada, ¿no? A menos en mi mente estoy haciendo nada. Y a veces pienso, bueno, no quedes ahí parado, haz algo, ¿no? Pienso así, o a veces hablo así con mis niños, ¿verdad? Pero a veces es mejor decir, no hagas nada, quédate ahí parado, ¿no? Esperen en Dios, ¿verdad? Y pausar. Ahora es el tiempo de esperar, no se va a desperdiciar, ¿verdad? Me encanta Salmos 46. Estad quietos, conoced que yo soy Dios. Quietos, ¿verdad? En esos momentos de tranquilidad, de silencio. Y es por eso que me gusta en la mañana, antes de escuchar a mis hijos, los perros. Nacieron 4 o 5 perros, cachorritos anoche, antes de la noche. Ustedes pueden escucharlos, creo que. Pero antes de escuchar todo el ruido en la casa, me gusta ir afuera en la mañana, a la naturaleza si puedo, y orar, ¿verdad? Es en el silencio, ¿verdad? En la tranquilidad, cuando podemos muchas veces escuchar a Dios. Y también Dios puede darnos ánimo, fortaleza, y puede guiarnos. Pero a veces tenemos que pausar y debemos pausar. ¿Dios va a curar nuestra ansiedad si pausamos? Bueno, tal vez sí, pero tal vez Dios puede guiarnos a versículos de la Biblia, puede ayudarnos con el consejo de otro cristiano, Dios puede guiarnos a un médico, por ejemplo, ¿verdad? Pero debemos orar y debemos pausar. Mientras ellos esperaban, en 2 Crónicas 20, la Biblia dice que el Espíritu de Dios vino sobre Aziel, ¿verdad? Y miren a Haziel. Y miren, versículo 15, 2 Crónicas 20, versículo 15. Y dice, y dijo, oíd, ¿verdad? Todo, y vosotros, moradores de Jerusalén, tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. ¿No? Y tenemos que recordar eso como cristianos, ¿verdad? La guerra no es nuestra guerra, ¿verdad? Es de Dios, ¿verdad?
Dios no quiere que llevemos todos nuestros problemas y preocupaciones sobre nosotros mismos. Dios puede darnos, quiere darnos la victoria, ¿verdad? Versículo 16, mañana descenderéis contra ellos, de aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso, paraos, estad quietos, y ved la salvación de Jehová con vosotros. Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, con Jehová estará con vosotros. ¿Verdad? Dios quiere darnos la victoria, ¿verdad? Pero a veces tenemos que esperar, ¿no? A veces entendemos que los tiempos de Dios no son los tiempos de nosotros, ¿verdad? Y para Dios un día es como 1000 años, ¿verdad? Y viceversa. Y a veces tenemos que pasar y esperar en Dios. No teman, hermanos, ¿verdad? La batalla es del Señor, ¿verdad? Debemos continuar confiando en el Señor cuando tenemos ansiedad y preocupación. Afrontenla. Él estará contigo, ¿verdad? Entonces, ansiedad no es pecado, es una señal que nos alerta que es hora de orar, pausar, y última cosa, y terminamos. La ansiedad es una señal que nos alerta que es hora de alabar, ¿verdad? Debemos alabar a Dios, ¿verdad? Antes de hacer otras cosas, debemos alabar al Señor, ¿verdad? El rey Josafat, él hizo algo que no vas a encontrar en un libro. Un libro se llama Arte de la Guerra. ¿Ustedes han oído ese libro? No, nunca lo leí. Pero es un libro clásico. Pero seguro no vas a encontrar lo que hizo el rey Josafat en ese libro, ¿verdad? ¿Por qué? En vez de enviar su ejército primero a la guerra, él envió sus, adoradores, ¿verdad? Las personas musicales, ¿verdad? Para alabar y adorar a Dios. Y envió a los adoradores delante del ejército, ¿verdad? En vez del ejército. Miren el versículo 18. 18 dice, entonces Josafat se inclinó rostro a tierra, y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se prostraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa, y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo, oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Verdad? Y ellos decidieron de alabar, adorar al Señor. Pero es interesante que ellos adoraron y alabaron al Señor antes de tener la victoria. Y es fácil, pero es mucho más fácil alabar al Señor después de tener la victoria, ¿verdad? Después de que Dios solucione un problema, después de tener una buena respuesta del médico, por ejemplo, ¿no? Es más fácil de alabar al Señor, pero mucho más difícil alabar al Señor antes, ¿no? De tener la victoria en nuestras vidas. Pero debemos, ¿verdad? Debemos alabar, adorar al Señor antes de tener la victoria sobre nuestras dificultades. ¿Verdad? Salmos 42, 11. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Salvación mía, Dios mío. ¿Verdad? Si nos recuerda que incluso en medio de las tormentas, las dificultades, debemos alabar, adorar a Dios, ¿verdad? Entonces, cuando viene la dificultad, ¿qué debemos hacer? Orar, pausar y alabar,
No debemos recordar eso, ¿verdad? Y Dios va a darnos la victoria. Voy a leer la última parte de esta historia, al menos, en la página 411, en la Segunda Crónicas 20, versículo 29 y 30, dice: y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Que el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Y no mencioné, pero lo que pasó es que Dios hizo que los tres naciones enemigos se pelearon uno con los otros y se destruyeron entre ellos. Y ellos, Josafat y su país, ¿no? Ellos no tuvieron que pelear. Dios le dio la victoria y obviamente la paz, como vemos, ¿verdad? Dios quiere darles la paz, ¿verdad? Y algunos de ustedes que sienten ansiosos y con mucho miedo, mucha preocupación, y ustedes piensan, bueno, es demasiado para soportar, no puedo soportar lo que estoy experimentando, ¿verdad? Piensan, bueno, pues tengo confianza y confío en Dios y oro, pero todavía tengo ansiedad, ¿verdad? Tenemos que recordar, sí, estamos rodeados, no con problemas, y también estamos rodeados con Dios, ¿verdad? Dios está cerca, ¿verdad? Solo tenemos que orar, ¿verdad? Pedir la ayuda de Dios, ¿verdad? Y Dios puede ayudarnos. De nuevo, la batalla no es nuestra, ¿verdad? Es de Dios. Versículo 15, la última parte, dice: no es vuestra la guerra, sino de Dios, ¿verdad? No debemos tratar de llevar nuestras ansiedades y preocupaciones por nosotros mismos. Tenemos que echar, como dice en 1 Pedro 5:7, echar nuestras ansiedades sobre Él, ¿verdad? No tienen cuidado de nosotros. Debemos confiar en el Señor, ¿verdad? Ya leímos, Filipenses 4:6. ¿Qué debemos hacer? Dice: no nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y toda oración, ruego, con acción de gracias. ¿Y qué podemos experimentar? Versículo 7. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Verdad? ¿Buscas la paz? Creo que sí, ¿no? Yo busco la paz, ¿verdad? Dios puede darnos la paz. Obviamente la paz no significa de no tener problemas, ¿verdad? Vamos a tener problemas. Dios puede darnos la paz a pesar de los problemas. ¿Qué debemos hacer? Cuando viene la ansiedad, ora, pausa, palabra, ¿verdad? Si tienes ansiosos, ora, pausa, palabra, ¿verdad? ¿Tienes miedo? Ora, pausa, palabra, ¿verdad? Dios puede ayudarte. Dios puede ayudarte con sus ansiedades, todas otras cosas, ¿verdad? Última cosa, después terminamos. Es que un hombre para el Espíritu Santo es confortador, ¿verdad? Y el Espíritu Santo puede darnos consuelo, puede guiarnos en medio de las tribulaciones, ¿verdad? Pero para tener el Espíritu Santo en nosotros tenemos que ser salvos, ¿verdad? Dice la Biblia. Tenemos que recibir a Jesús como nuestro Salvador personal, ¿verdad? Y tal vez hay alguien aquí que dice, bueno, no sé si voy a ir al cielo. Yo tengo fe y confío en Dios. Pero lo que estoy hablando no es solo confiar en Dios o tener fe, solo hermano de no solo creer en Jesús, sino recibirlo como tu Salvador personal. Y para tener a Jesús como tu Salvador hay que arrepentir de tus pecados, ¿verdad? Entonces, nosotros somos pecadores, nosotros también. Arrepentir de nuestros pecados y creer que Jesús murió en la cruz, tenemos una cruz aquí, murió en la cruz como un sacrificio perfecto, que ya mencioné, y pagó la deuda de nuestros pecados. Y después de 3 días resucitó de entre los pecados, de entre los muertos, para pagar por nuestros pecados. Y tenemos que confiar solamente en Jesús
como nuestro Salvador. No en la iglesia, no en un pastor, sacerdote, ¿verdad? Solo en Jesús, ¿verdad? No quiere salvarte, no quiere ayudarte, quiere darte esa paz, quiere darte el Espíritu Santo, ¿no? Que mora en ti después de recibir a Cristo, pero tenemos que recibir a Cristo. Si quieres recibir a Cristo, puedes. Solo tienes que hablar conmigo después y podemos ayudarte. ¿Ok? Los ojos cerrados, vamos a orar.